Buenas, bueno, Paulo Freire. Sé muy poco de Paulo Freire, pero lo poco que sé creo que tiene mucho valor y creo que tengo la obligación de transmitirlo, al menos, para que otras personas dejen de desconocerlo, al menos estas pequeñas cositas que observé de su obra. Freire está pensando todo el tiempo en la idea, al menos es lo que me pareció a mí, en la idea de una educación dinámica. Es decir, enseñar y aprender es un proceso constante. Está siendo, no es algo fijo, no es algo transmisible como una cosa, no es algo otorgable como puede pensarse en un sistema bancario en la cual alguien tiene algo y se lo da a otro que no lo tiene. No es un otorgamiento el saber. El saber se construye y no se construye de forma individual. El saber se construye siempre en la intersubjetividad. Incluso cuando yo leo un libro, ¿no? Que es de algún modo, muchas veces los libros suelen ser un ejemplo de lo que se llama el autodidactismo. Pero es erróneo, porque los libros los hacen también las personas, y con los libros dialogamos. Bueno, lo mismo, ¿no? Esa dimensión del saber siempre es intersubjetiva, y si es intersubjetiva es dinámica, y si es dinámica hay idas y vueltas, hay resistencias, y es genial que se den esas resistencias. Es genial que muchas veces cuando estamos en el aula la cosa no funcione. Porque cuando la cosa está funcionando es que estamos cayendo en, en el hielo, ¿no? Diría Neruda. No estamos en la vida real. En la vida real las cosas son dinámicas, los cambios ocurren todo el tiempo y las cosas se nos desmadran, se nos salen de lo planeado. Entonces, la docente, el docente, tiene que tener esa creatividad y ese grado de apertura, de permeabilidad, dice Freire, para estar listo, preparado para lo que no espera. Ahí está la paradoja, ¿no? Eh, esa paradoja interesante. Esa asunción primera que tiene que haber a la hora de enseñar es que ignoramos, ¿sí? Pero no ignoramos para quedarnos de brazos cruzados, ignoramos como una carta de ciudadanía al conocimiento. La ignorancia es el motor, la ignorancia activa, ¿no? Es decir, en verdad yo diría, no sé si es la ignorancia, es el reconocimiento de que no se conoce. Quizá la llamara curiosidad, pero parece que curiosidad, la palabra suena diletante, y no es tan diletante porque diría que ese reconocer que no se sabe es también reconocer que se puede transformar la realidad propia y la de todos, porque no existe una realidad propia parcelable. La realidad siempre limita con todos. Me gusta esa frase de Freire en la cual él dice, educar es impregnar de sentido, ¿m? Todo lo que hacemos en cada momento. Siempre asocio una clase interesante, una clase con algo que ocurre entre todos, no con un profesor o una profesora, sino con un clima que se genera. Y ese clima, quizá uno de los mayores responsables sean los docentes, pero otros de los mayores responsables son los estudiantes, que aceptan el desafío de los docentes, ¿sí? A veces salimos de una clase como con un mundo, con unas pupilas renovadas,
con un mundo totalmente distinto, porque miramos de otro modo. Como cuando vemos una película genial y de repente salimos a la calle y decimos, verdaderamente el mundo es maravilloso. Y no me daba cuenta de esto hasta que tuve que ver esta película, ¿no? Pasar por acá. O esos sueños que te despiertan. Bueno, creo que la educación, o un buen poema, ¿no? También, la educación es ese cross a la mandíbula que nos saca el adormecimiento, la telaraña que nos teje la vida cotidiana sobre los ojos, sobre las pupilas, eh, la descorremos y miramos el mundo como por primera vez, miramos todo como por primera vez y queremos, buscamos conseguir cambiarlo. Eh, Me gusta también esa idea que tiene Freire de que la libertad no es algo que se consigue o sea, no es algo que se tiene y se reclama por tener, sino que es algo que se busca conseguir cuando no se tiene. Quiero decir que la libertad no es algo que se otorga, no es un privilegio, no es un derecho que alguien me dé. Es algo que yo conquisto y que conquisto con todos y que sigo buscando, porque eso que se conquista siempre está más allá, ¿m? Como la búsqueda de las utopías que decía Galeano, ¿no? Digamos, la libertad es un horizonte, no es un lugar. Eh, y me sirve esta idea porque de algún modo es lo que orienta nuestros caminos, la libertad. No es un derecho como nos quieren hacer creer gente que se hace llamar con parte de, ¿no? de la palabra libertad. No, no es algo como que se compra como una casa o como la seguridad con una cámara. La libertad es algo con lo cual soñamos siempre y caminamos hacia ello. Es decir, es algo que nos motiva a luchar, a rehacer. Por eso Freire dice que es algo que se está rehaciendo siempre, la educación. Y yo creo que ese horizonte de libertad hacia el cual vamos es algo que está siendo, no es algo que es, no es cristal. Eh, por eso lo contrario a la educación sería la indoctrinación. La indoctrinación sería un no hablar de la realidad, un enseñarnos una manera de proceder para acomodarnos a la realidad actual. Eso es la indoctrinación. Yo creo que eso no es educar, que educar es problematizar la realidad, el piso en el cual estamos, ¿sí? Y al volverlo consciente lo problematizamos. Indoctrinar en todo caso sería dar contenidos que me sirvan. Y la educación no habla nada más de lo pragmático, de lo utilitario a mi realidad cotidiana. Muchas veces los estudiantes nos preguntan, ¿y eso para qué me va a servir? Quizá la respuesta sea, ahora no sabemos para qué te va a servir, porque cuando estés este, con esa nueva mirada, no sabemos qué vas a ver. Ni yo que te estoy enseñando esto, que estamos aprendiendo juntos esto, también sé ver, tampoco sé ver qué nos va a permitir mirar, ¿no? Es como la construcción de un telescopio. No podemos saber lo que se va a ver antes de construirlo. Y para cerrar, quiero decirles que en esa búsqueda de la libertad solo se consigue si aceptamos y respetamos las diferencias. Es decir, esa máxima virtud que tiene este, el que escucha, ¿no? Que es capaz de arriesgar sus conocimientos, lo que esa persona da por sabido y resulta permeable a otros conocimientos que problematizan lo que uno ya sabe. Siempre lo que nos gusta del saber, lo que admiramos del saber, es que se transforma, es que lo que sabemos hoy, mañana, se modifica. Pero no se modifica en un sentido de que tambalea, sino que se modifica en un sentido de que se fortalece. Y se fortalece en sus cambios, no se fortalece en sus cimientos, nada más. Se fortalece en que
digamos, el conocimiento tiene esa plasticidad que nos permite entender muchas más cosas una vez que lo transformamos. Entonces, no hay conocimientos estancos, el conocimiento no es algo que se guarda en un cajón, el conocimiento es algo que tiene que ver con ir afinando la mirada, ir ampliando horizontes, para observar cada vez más esas cosas que no estamos viendo, ¿no? Porque creemos que ahí se terminaba la realidad. Y eso es todos juntos. Eso es con todos, ¿sí? Bueno, les agradezco, les mando un beso grande. Adiós.